Familias en Movimiento, un espacio distinto, ameno, conciliador, entretenido. Familias en Movimiento, un espacio del movimiento familiar cristiano, Diócesis de Rafaela. Aquí comienza Familias en Movimiento. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al jueves. Estamos en el mes de la Biblia y el Papa Francisco nos dice: el Evangelio tiene la fuerza de cambiar la vida. ¿Quién les habla? Alejandra, y me acompaña Lili. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, buenas noches familia, un gusto estar nuevamente con ustedes. Y mi esposo Diego. Hola Diego. Hola Alejandra, buenas noches a todos nuestros oyentes. En esta noche, con una lluvia que refrescó, esperemos que el viento sur ayude a sacar la humedad. Y bueno, acá estamos. Agradecemos a Florencia, que está allá en los controles y hace posible que lleguemos a todos ustedes. Como siempre, en Radio San Patricio 102.3, espacio gentilmente cedido al movimiento familiar cristiano de la Diócesis de Rafaela, para compartir con ustedes la palabra del día, información, actualidad y la mejor música. Sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor. Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Tu voz junto a la mía, lo podemos lograr. Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Tu voz junto a... Es tiempo de actuar a favor de la familia, nos dice la canción de apertura. Los padres tienen derechos y responsabilidades específicos en la educación y la formación de sus hijos, en los valores morales, especialmente en la difícil edad de la adolescencia, nos dice Juan Pablo II. ¿Quién tenemos hoy, Lili? Bueno, hoy tenemos la suerte de tener visitas. Y se trata de integrantes del grupo Rafaelinos por la Familia, Arnaldo Pairola, Luciana Macei y el pastor Carlos Terranova. Gracias por estar, por la visita y por la conversación buenas que vamos a tener esta noche. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Arnaldo Pairola. Buenas noches a la audiencia, Pastor Carlos Terranova, y muy contento de estar y poder compartir con ustedes este derrotero de trabajar en favor de la familia, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a tener una charla sobre ELI, o sea, la educación sexual integral. Sí. Así que dentro de un ratito vamos a estar alegremente charlando con ustedes, ¿sí? Muy gratamente, gracias. Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor. Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Tu voz junto a la mía, lo podemos lograr. Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño
realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Tu voz junto a la mía, lo podemos lograr. Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original. Espíritu Santo, ven a mi encuentro, guía mi oración para conocerte, no por curiosidad, sino porque quiero seguirte y amarte más. Ilumina mi mente y despierta en mí el deseo de vivir con entusiasmo y sobre todo con mucho amor. Nos disponemos a escuchar las enseñanzas de nuestro Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio del día según San Lucas. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado, porque algunos decían, es Juan, que ha resucitado. Otros decían, es Elías, que se ha aparecido. Y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo entendí, que supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Qué bueno poder escuchar la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo, le dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿no? Y dice, para redarguir, instruir. Así que no hay nada de la escritura que sea desechable, ¿no? Y esta palabra que hemos escuchado dice que Herodes preguntaba, ¿quién es este hombre que se hablan tantas cosas, que hace tantos milagros? Y esa pregunta sigue siendo la misma que mucha gente se hace en este tiempo, en este siglo. ¿Quién es Jesús? ¿Es verdaderamente Dios? ¿Es el Hijo de Dios? Es cierto que resucitó, es cierto que salva, que puede sanar, es cierto que es el mismo hoy y por los siglos. Para algunos Jesús es un loco que murió por una buena causa, para otros es un buen pensador que dejó buenas enseñanzas, para otros es un pacifista que, como tantos, que decía amor y paz, pero terminó perdiendo su vida en su intento. Pero el apóstol Pablo dice que para los que no creen, Jesús y la cruz es locura, pero para los que creemos, Jesús es poder de Dios, sabiduría de Dios. Y realmente la respuesta está en la misma palabra. Jesús vino a este mundo, murió en una cruz para derramar su sangre y a través de su sangre dar salvación a la humanidad. La Biblia dice que Dios nos amó tanto, pero tanto, que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús vino con propósito, ¿no? Dejó el cielo para venir a nacer en un pesebre, la humildad de Jesús, ¿no? Dejó la adoración de los ángeles para ser despreciado por los hombres. Primero tuvo un tiempo de popularidad, pero cuando dijo el reino de los cielos no es comida ni bebida, y le seguían porque Él le daba de comer, porque Él los sanaba. Cuando empezó a hablar que el reino de los cielos tenía sus demandas, que había que morir a la carne, que había que vivir a la manera de Dios, que había que ser imitador de Jesús, dice que todos le empezaron a dejar.
y en la cruz fueron unas pocas mujeres que le acompañaron, ¿no? En un momento cuando todos se fueron, Jesús le dijo a sus mismos discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras y palabras de vida eterna. Y Herodes se preguntaba, ¿quién es este hombre que hace esos milagros? Nosotros que le hemos conocido sabemos quién es. Jesús, el Salvador del mundo, Jesús el único que tiene palabra de vida eterna, que trae paz al corazón y que transforma la vida del hombre. Y creo que necesitamos una conversión para realmente poder seguirlo realmente a Dios, porque me parece que siempre terminamos con alguna curiosidad de verlo o de escucharlo tal vez, pero sigue siendo una curiosidad y eso no basta para una conversión y para estar, como decís, Carlos, sí, realmente en Dios. Sí, hay muchos curiosos hoy en día que quieren conocer de Jesús. Yo siempre digo de que a Jesús algunos lo llevan colgado en el cuello, en forma exterior, en una cruz. Otros a lo mejor lo tienen en una foto de la última cena, otros tienen la historia de Jesús porque tienen el libro, tienen la Biblia, pero no tienen a Jesús en su corazón. Y la Biblia cuenta la historia de un curioso que era una persona despreciada por toda la sociedad, ¿no? Y se llamaba Zaqueo. Dice que era un hombre bajito, un recaudador de impuestos, vamos a decir que era un político corrupto, que metía la mano en la lata, que se enriquecía cobrando de más, traidor a la patria, porque era todo, porque era un hebreo que cobraba para la corona romana y se aprovechaba de sus propios compatriotas y metía la mano en la lata y se había enriquecido, ¿no? Pero dice que cuando escuchó de Jesús, se subió a un árbol sicómoro, ¿no? Dice que porque quería verlo a Jesús. ¿Quién es ese Jesús del que tanto se habla? Y entonces dice que cuando Jesús pasaba, levantó la mirada. Porque a Jesús le importan las multitudes, pero le importa uno también. Uno para Jesús es importante. Y ese hombre, despreciado por la sociedad, era importante para él, un curioso. Claro. Y dice que levanta su mirada y lo nombra por su nombre. Le dice, Zaqueo, baja del árbol porque es necesario que yo entre en tu casa. Y es tan impactado que cuando él va a la casa de Zaqueo, Zaqueo dice, mire, la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. Dice, y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Así que está la conversión. Que era un recaudador de impuestos despreciado, ahora todo el mundo lo quería porque había repartido su fortuna entre los más necesitados. Ajá. Porque Jesús había cambiado su corazón. Así es. Dice la reflexión, trataba de verlo, tenía al menos curiosidad, pero de últimas no le habría alcanzado para suscitar la conversión, que es lo necesario para llegar al Señor. Hoy tenemos que saber buscar al Señor, ser buenos sabuesos que saben sondear la presa que es nada menos que el Maestro. Un pastorcito de Fátima. Hoy San Francisco Marto decía, quiero ir al cielo para consolar a Dios. Dios siempre nos espera. Lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí
Bueno, antes, mal dicho por mí, pido disculpas, quise decir ESI, Educación Sexual Integral. De eso ahora vamos a conversar con estos participantes en nuestra radio. Gracias nuevamente por estar. Bueno, cuéntenos quién quiere comenzar. A ver, sobre este tema tan importante para mí, personalmente, sí, que tengo nietos pequeños. Bien, bueno, un poquito haciendo historia para los que no saben de dónde viene esto de ESI. Es una ley que se promulgó hace 12 años, es una ley nacional donde con esta ley lo que se hace es que todas las escuelas tengan dentro de sus contenidos curriculares educación sexual integral desde sala de 4. Otra de las características de esta ley es que los contenidos son transversales. Esto significa que no hay una materia definida que se llame educación sexual integral, sino que los contenidos de la materia se dan transversalmente en todas las materias. La idea de esto es que se integre lo biológico. Perdón que te interrumpa, sí. ¿Qué quiere decir en forma transversal en todas las materias? Transversal que significa que atraviesa los contenidos de todas las materias curriculares. Ajá. Entonces, el objetivo de esto sería que se dé lo biológico en las ciencias naturales o en biología, lo ético en formación ética, depende del nivel, si es nivel inicial, nivel primario, secundario, en ética, la parte ética y moral. En matemáticas se podrían llegar a dar las cuestiones estadísticas en cuanto a embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. En lengua, lo que se ha estado haciendo en algunas escuelas es darle algunos cuentos referidos al cuidado del cuerpo. Han ido de a poquito metiendo el tema de la homosexualidad. Entonces, es muy difícil controlar la manera en que los contenidos se transmiten. En nuestra provincia no hay una ley de educación, nos manejamos con la ley de educación nacional, y entonces todos los contenidos que se dan vienen dados por la nación. Hace unos años entregaban una revista que la revista esa abarcaba todas las edades de los chicos. En general el contenido no era demasiado antivalores, por decirlo de alguna manera. La primera parte era toda dedicada a los chicos de nivel inicial, 4, 5, 6 años, hablando del cuidado del cuerpo y de prevenir abusos, insistiendo en que si alguien los toca o les hace algo que no les gusta, acudan a un adulto, a mamá, papá o al mismo docente. Pero bueno, a lo largo de la revista se van metiendo cada vez en temas que son un poco más complejos. Trata temas como los métodos anticonceptivos, que si bien es necesario que se conozcan, lo que le falta a esa revista son las consecuencias que algunos métodos anticonceptivos pueden tener en la mujer y en el hombre. Claro que sí. Muestran una parte de la verdad, digamos. La revista no está mal planteada, pero muestra una parte de la verdad. Oculta. Sí, Oculta. oculta. Al no mostrar esa parte, oculta. Lamentablemente es así. Yo creo que es necesario que haya una educación sexual integral, es necesario que como sociedad podamos empezar a hablar de este tema, que lo hemos tenido bastante reprimido durante muchísimo tiempo, pero tiene que hacerse con muchísimo cuidado. Justamente la palabra integral significa que la educación sexual debería atravesar todas las dimensiones de la persona, no solamente lo físico y lo que tiene que ver con la búsqueda del placer, que es a lo que tiende en general la revista esta de las que le estoy hablando, porque bueno, habla de la masturbación, de que los chicos pueden elegir en qué momento empezar a tener relaciones sexuales. Entonces,
Cuando hablamos de que sea integral, significa que la persona antropológicamente tiene 3 dimensiones: la física, la espiritual y la psíquica. Si dejamos de lado alguna de las 3 dimensiones, la persona queda escindida, queda separada de alguna manera. Si solamente nos ocupamos del cuerpo y buscamos solamente el placer corpóreo, la parte emocional y la parte psicológica terminan dañadas. ¿Por qué? Porque naturalmente el hombre está hecho para amar. Más allá de que lo veamos desde la religión o no, pero antropológicamente el hombre está hecho para amar. El fin último del hombre es amar y ser amado. Las relaciones sexuales son la manera más sublime y profunda de dar ese amor. ¿Sí? Pero ¿en qué momento es lo más sublime? Cuando realmente amo a la persona y me quiero entregar a esa persona porque la amo y porque quiero hacerla feliz, y esa persona me quiere hacer feliz a mí. Yo quiero preguntarte algo, perdón la interrupción, no, está bien, pero no lo quiero dejar pasar. Todos estos temas que antes dijiste que se va a imponer, se puede decir, en casi todos los temas o las temáticas del colegio, ¿quién las va a dar? Los ¿La docentes. misma maestra Sí. de matemática? ¿La misma maestra de biología? ¿Y qué preparación tienen como para brindarles al chico todo lo que hasta ahora estuviste contando que es necesario que el chico sepa las tres partes? O sea, la ideológica, la psicológica y la corporal. En realidad, la ley no dice en ningún lado quién tiene que dar el tema. Hasta ahora hemos confiado en el criterio y en el sentido común de los directivos de elegir personas idóneas. En algunos jardines hacen reuniones con los papás y llaman profesionales en el tema. A mí me llamaron de un jardín de acá de Rafaela para que dé un taller en el momento que lo tengan que dar, para que dé el taller un poco también para desligar a las maestras de tener que enfrentar esta situación, claro, porque los docentes también estamos bastante movilizados con esto, porque realmente nos ponen en una situación para la que muchos no están preparados y nos parece que hay cuestiones en las que no nos podemos meter porque no somos los padres de estos chicos. Por eso mismo lo pregunto, porque me parece incomodar a la profesional, a la maestra o al maestro. Al maestro es una responsabilidad muy grande. No es su tema. O sea, están para colegio, pero no en sí para... Eso se necesita un profesional, un psicólogo, un sexólogo, un médico. Sí, sería me parece lo ideal. Que es lo más adecuado. Sería lo ideal. Hasta porque ahora... no se pueden volcar estas cosas porque sí, así. No. De todas maneras, el gobierno de la provincia, desde que se promulgó la ley, fue dando capacitaciones a los docentes, pero no llegó a todos, y la capacitación que da va en la línea de la perspectiva de género. Entonces tampoco estaría siendo muy útil, porque docentes que en un momento tenían una visión de la sexualidad, a partir de las capacitaciones empezaron a tener otras y han incluso dejado, como que se han olvidado de lo que aprendieron cuando estudiaban como docentes, en base a lo que es la psicología evolutiva de los chicos. Claro. Porque, bueno, tampoco es, digamos, hay edades en las que los chicos son más o menos, tienen la misma madurez. Pero la adolescencia, por ejemplo, es una edad en la que los chicos van madurando a distinto ritmo. Están con dudas, pero aparte van madurando a distinto ritmo. Entonces podemos tener chicos de 12, 13 años que son súper avispados y que ya saben mucho del tema, y hay otros chicos a los que no les interesa. Porque todavía no les llegó el momento, psicológicamente no les llegó el momento. Entonces, dar determinados temas a los 12 o 13 años, cuando el chico no está totalmente preparado, puede llegar a ser muy contraproducente. No solamente teniendo en cuenta el tema de la homosexualidad o de la perspectiva de género, sino en los miedos que les puede llegar a generar el tema de las relaciones sexuales, del cuidado del cuerpo. ¿Vos sos docente? Yo soy
Un poco de todo. Yo soy diseñadora gráfica, trabajo como docente en 2 escuelas secundarias y estoy estudiando orientación familiar en la Universidad Austral. Y como docente y como mamá. Sí. ¿Cómo te haces ubicar? Porque vos tenés hijos y tal vez, digo, no sé, no te gustaría que le dieran esas informaciones a tu hijo. Bueno, ¿cierto? ya tuve varias experiencias porque tengo claro. 4, así que... o sea, sí. me parece que me pongo de un lado y me pongo del otro. Sí, sí. De la profesional y también me pongo como mamá, que no me gustaría. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se hace? Como mamá, me refiero. Como docente, gracias a Dios, no tuve la necesidad ni me expuse a tener que dar el tema, porque las materias que yo doy es un poco difícil tener que meter este tema. Yo doy diseño gráfico en una escuela y realización audiovisual en otra. A lo sumo podría llegar a tener que hacer una sesión de fotos donde los chicos se expresen sobre este tema, que no lo haría. Me tendría que exponer a decirles que no a los directivos y al resto de los docentes que están en este tema, que son pocos los que están a favor de esta ley, no de la ley, sino de esta cuestión de la perspectiva de género. Son muy pocos. El problema es que el resto no nos animamos a hablar porque gritan y hacen tanto ruido que terminamos asustándonos. Además, todo este tema rompe con los principios que teníamos desde chicos, porque rompe con el principio somos hombre y mujer, Dios no creó hombre y mujer. Sí, o sea, totalmente. Después que vos cuando seas grande decidas, porque te inspiró, no sé. Sí, totalmente. Pero en realidad... volcar este contenido a niños... Sí, ¿están no creciendo? No tiene sentido. No tiene porque, a ver, los nenes, por ejemplo, en sala de 4 y 5 años, la otra vez una directora me decía, bueno, pero si me dice, una maestra está preocupada porque hay un nene que se pone los vestidos de princesa, y bueno, yo le dije, tenés que aceptarlo así, porque si es su inclinación, a los 5 años un nene no tiene inclinación sexual. No tiene definida la sexualidad para nada, eso se da al final de la adolescencia. A los 5 años juegan, se llaman juegos simbólicos, entonces van probando. Recién a finales de la adolescencia, por eso también es muy peligroso que en la adolescencia y en las escuelas secundarias se les hable de esto, porque ellos están buscando su identidad desde las 3 dimensiones, están buscando quién quieren ser. ¿Sí? Se separan de los padres, por eso empiezan a estar rebeldes y a hacer la contra en todo, hasta que van encontrando su lugar en el mundo. Entonces, un chico que probablemente le surja la duda de si son homosexuales o heterosexuales, si le gustan las chicas o le gustan los chicos. Probablemente muchos tengan la duda, pero si los padres están atentos y están seguros, pueden intervenir para que esa búsqueda de identidad llegue a buen puerto. ¿Por qué es necesario esto? Porque lo que yo les decía antes, estamos hechos para amar y ser amados, pero que nadie se lo inculque desde pequeño. No, que por dejen eso. su hijo tranquilo. Si me permiten, yo estoy como sí. papá, ¿no? También estoy en Rafaelinos por la Familia, y la postura que vengo a traer hoy o transmitir es como padre, la preocupación de papá. Por ahí Luciana tiene un poquitito más complicada la cosa porque como docente también, que es. Pero me quedé con el evangelio que leían antes, ¿no? Que la duda y la intriga de Herodes lo había llevado a matar a Juan y le cortó la cabeza, ¿no? Y yo creo que hay una a mí me resonó mucho, ¿no? Cuando escuchaba la palabra, digo, como que a nuestros hijos es como que esto quiere enseñarles a qué pensar y no a pensar en la escuela. Y es una forma de cortarle la cabeza también, ¿no? Y de cortarle las etapas de la vida. Y saqueo diferente, tal vez. Saqueo de una persona a lo mejor que venía descarriado, como lo presentaba el pastor Carlos. Cuando conoció lo bueno, repartió lo suyo, ¿no? Y me resonaba eso y quería compartirlo de eso, ¿no? Y como la preocupación como padre, porque a nuestros hijos tenemos que enseñarles a pensar.
y la ideología esta, lamentablemente, desvía cosas y anticipa a la edad, como lo decía recién ella, anticipa cosas que no están preparados los chicos para escuchar, para recibir, ni para ver. Y yo creo que eso puede provocar grandes daños psicológicos, muy convencido. Yo hace 2 meses atrás de todo esto no le prestaba atención. Y bueno, gracias a Dios, la preocupación y la duda, de nuevo, como decía la palabra, ¿no?, me llevó a investigar, y bueno, me encontré con gente que estaba tan preocupada o más que yo. Y bueno, y hoy queremos defender lo bueno, ¿no? La antropología seria, ¿sí?, desde la biología, desde la ciencia, como lo muestra la palabra. Nosotros somos todos gente de principios, a lo mejor de principios evangélicos, entonces nos molesta mucho y queremos informar. Yo como padre quiero que los demás papás también, quiero transmitir esto, ¿no?, que todos investiguen, pero investigar de lo bueno, ¿no? Vamos a dejar bastante lugares y sitios y lugares donde leer cosas serias para informarse bien. Sí, una cosa muy importante es que uno de los argumentos que usa la gente que promueve la educación sexual integral, pero con ideología de género, es que nosotros nos oponemos a la educación sexual. Y esa es un mito y una mentira. Es una confusión. Es que ellos tratan de confundir. Nosotros queremos una educación sexual desde lo biológico, desde lo antropológico, desde la ciencia, no desde la ideología. Porque si uno se pregunta qué es una ideología, es un conjunto de ideas, pero no tiene un fundamento científico. Y si uno se pregunta qué es una perspectiva de género, es un punto de vista, es una perspectiva, se trata de un juicio personal, pero no de algo que esté avalado, algo que esté probado científicamente, como lo es la genética, como es lo cromosomático, que se nace varón o se nace mujer, más allá de lo religioso. Dice, somos fanáticos religiosos. La verdad que nosotros somos los fanáticos, pero cuando queremos decir cuáles son nuestras ideas, interrumpen las conferencias, nos escrachan y dicen un montón de cosas y no soportan otro pensamiento, otra manera de pensar. Nosotros podemos respetar la elección de una persona mayor que eligió otro género, no el que fue dado por Dios, pero no me pueden imponer que lo acepte, que lo enseñe. El cristiano no discrimina, no estamos discriminando. Claro, nosotros amamos a las personas que han hecho una elección como esa y no la discriminamos, y sabemos que son objeto del amor de Jesús, que Jesús les ama, pero sabemos también lo que enseña la palabra y lo que nos muestra directamente la ciencia. Dentro de 50 años van a encontrar un esqueleto y lo van a analizar y nos van a decir, acá encontramos un travesti, acá encontramos una lesbiana, acá encontramos un femenino o un masculino, porque es lo que dice la ciencia. Correcto. Y con la idea de la libertad y de cómo yo me autopercibo, primero que no me autopercibo, me están empujando a autopercibirme de una manera diferente a la que me percibe o la que me creó Dios. Porque la ideología de género va promoviendo, más aún, todos los géneros y el último, el heterosexual, ¿no? Que casi a veces ni se trata. Pero también el tema es que yo me autoperciba, yo soy un árbol, me siento que soy un árbol, pero no te puedo obligar a que vos creas y digas, el pastor Terranova es un árbol, claro. Y enseñarle a todo el mundo, no, él es un árbol. No, vas a decir el pastor, bueno, déjalo con su idea, pero es un ser humano, no es un árbol. A lo mejor se le hicieron algunos nidos raros en la cabeza, ¿no? Ahora, por otro lado, que es muy importante, el ESI, como decía Luciana, tiene algunas cosas que en principio eran buenas, eran interesantes, pero a medida que han ido pasando los años, ha sido atravesado totalmente por la ideología de género, y hoy se quiere imponer un pensamiento único, totalitario, y lo que nos preocupa
es la reforma que quieren hacer del ESI. Una de las cosas que quieren hacer es quitar directamente el artículo 5. Yo se lo leo para que vea lo que dice. El artículo 5, por acá lo tengo, de la ley 26.150, dice: las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizan la realización obligatoria a lo largo del ciclo lectivo de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto de su ideario institucional y las convicciones de sus miembros. Cuando sacan este artículo, una escuela confesional va a estar obligada a dar el ESI. Cuando sacan este artículo, una escuela confesional no va a tener ni siquiera un artículo de donde agarrarse que dice que tienen que respetar este artículo, mi ideario institucional. Y yo puedo dar la perspectiva de género en mi escuela, desde varón y mujer, y enseñar sexualidad desde los valores éticos, morales, espirituales, desde el valor de la familia, desde otros conceptos que son el ideario de la institución, pero lo que quieren es poner una educación sexual atravesada por la ideología de género, totalmente obligatoria, donde el que no la enseña puede ser sancionado. Y tenemos un ejemplo en una escuela en Neuquén, la escuela Amen, que es una escuela evangélica, que porque vinieron unos conferencistas a hablar de ideología de género, los escracharon, querían cerrarle la escuela y un montón de cosas, y el ideario de los padres de la escuela es un ideario basado en la biología, en la ciencia y en la fe, y el que manda a los chicos a esa escuela los manda porque quiere que sus chicos aprendan eso, no lo otro. No le pueden obligar. Ahora, lo que intentan es poner un pensamiento único, totalitario, y donde si uno se niega, es un rebelde, está en contra de la ley y puede ser sancionado como institución o como persona. Aún vamos a tener que tener tenemos que tener cuidado aún lo que enseñamos desde nuestros púlpitos. Cuando yo siempre digo, yo quiero ser como Pablo, si por predicar la verdad voy preso, prefiero ir preso, pero no voy a negar mis convicciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Algo que decía antes Luciana, que es una verdad que se dice a medias, ¿no? A mí me enseñaron de chiquito que una verdad a medias es una mentira. Cuando las cosas no se dicen el 100% como son, están ocultando algo y eso es muy dañino, ¿no? Y esto tiene un orden de ser, ¿no? Todo esto que están queriendo imponer, porque cuando se modifica el nuevo Código Civil, y no me voy a meter mucho en todo eso porque no es mi fuerte, pero cuando se modifica el nuevo Código Civil, o sea, la modificación del Código Civil, se pierde la patria potestad por la propiedad parental. Entonces los padres ya no tenemos todo el derecho para decidir sobre nuestros hijos. Entonces en el aula, la maestra, si quiere tomar la ley esta o el plan de educación puede hacer de nuestros hijos lo que quiere y nosotros no nos podemos oponer. Inducirlo. Si esto se aprueba. Sí. Esto es inducir. Sí. Es adoctrinar. Es adoctrinar. Sí. Es adoctrinar. Más yo aún. Pregunto una barbaridad a lo mejor, ¿no? Pero es como que me siento con una impotencia que ustedes no tienen la menor idea. Yo ya tengo una nieta de 12 años, casi 13, y un nene que cumple 8, o sea, me afecta mucho como abuela, si bien no soy los padres, soy abuela, pero igual me afecta mucho. Esta ley la creó o la crearon personas, no sé, que son de un sexo raro. Hay intereses muy oscuros detrás de todo porque esto. Es muy rara esta ley que quieren implicar. Si son por eso católicos, no creo que hayan sido, los que creen en la familia y cristianos general, realmente hayan puesto este tipo de cosas. Yo creo que por eso yo antes decía reflejo con la palabra, ¿no? Como hay como que quieren cortarnos la cabeza, ¿no? De alguna manera, porque esto es muy triste. O sea, Herodes era el emperador, y bueno, y estas leyes vienen muy de arriba. Yo creo que tenemos mucha fuerza. Como padres, como familias, y queriendo cuidar el modelo de familia, tenemos mucha fuerza, nada más que hay que despertarse, hay que investigar, hay que unirse, tenemos que movernos, no tenemos que dar parados. También tenemos que saber a quién votar.
una cosa Exactamente, importante exactamente. es respetamos la elección de una persona, Obviamente. pero no estamos de acuerdo con la promoción de esas de ese tipo de ideologías, porque aparte los que piden educación laica, una educación laica es una educación sin ideología, pero la hacen ideológica y deja de ser laica cuando le ponen la ideología de género. Claro, exactamente. Sí, volviendo a lo que preguntabas de quién fue un poco el que Se me propuso pregunta, esta ¿no? ley. Que es raro. Sí, es raro. Pero volviendo un poco a eso, lo que decía Arnaldo, hay muchos intereses y muchos intereses económicos detrás de todo esto. Porque cuando uno logra que la persona se separe de la familia, logra tener masas sumamente maleables y manipulables. Así es. Entonces, vuelvo a lo que decía antes de las 3 dimensiones antropológicas. Si la persona solo busca el placer, va a ir detrás de lo que le dé placer y lo demás no le va a importar. La ideología de género lo que hace es generar en las personas una confusión tan grande que cuando esa persona se encuentra con otra que le puede agradar o atraer de alguna manera, tampoco puede construir demasiado. Porque con esto de que proponen que hay 112 géneros, yo no me lo sé a todos, pero te puedo decir, el agénero que no tiene género, ¿qué se puede construir con una persona que no tiene género? Nada. Es inhumano, eso es algo que se me es escapa deshumanizante. Es deshumanizante. Es deshumanizante es algo que porque no, ¿qué es lo que no es quieren de esta lograr? tierra, es como Máquinas que hagan, que trabajen y que consuman. Y así manejarnos a todos. Entonces, ¿qué pasa? La familia ya no importa, pero después quieren tener hijos. Entonces, para poder tener hijos tienen que haber otra ley que los ayude a tener hijos de manera no naturales. Y sí, porque 2 hombres no pueden y 2 mujeres hombres no tampoco. pueden ni 2 mujeres tampoco. O sea, es antinatural. Es completamente, claro. Como lo que decía Carlos antes, es un conjunto de ideas que a algunos les cierra y bueno, felices ellos de que les cierre, pero no tenemos por qué todos adherir a estas ideas. Otra cosa de la reforma que quieren hacer es sacar el artículo 9, que es el que dice que los padres tenemos derecho a elegir la educación que queremos brindarle a nuestros hijos. Entonces, fomentemos esa ley que nos permite decir, yo no quiero que le den eso a mi hijo. Mi hijo en ese aspecto lo quiero cuidar, lo quiero educar yo. Para esto tenemos que movernos, unirnos y informarnos y hacerles saber a nuestros legisladores que no queremos esto para nuestro país, porque las consecuencias van a ser gravísimas. Hay países donde ya la zoofilia está aceptada, la necrofilia está aceptada. La pedofilia. Como uno de los géneros, amor a los niños. Justificando la pedofilia. Claro. ¿Y ellos en qué se basan para fomentar la reforma de la ESI? En evitar los abortos clandestinos. O evitar los abortos. Esto no se evita de ninguna manera con esta educación sexual que no es integral. Al contrario, porque están empujando a los chicos a tener la promiscuidad y que hagan lo que quieran, que todo va a estar bien. Relaciones sexuales cada vez más temprano. ¿Y por qué necesitaban la ley del aborto? Y con lo que quieran. Para después, cuando quedan embarazadas las chicas, bueno, acá tenés la solución. Sí. Es importante entender y abrir los ojos sobre cuáles son las estrategias. Son un grupo minoritario, pero están muy bien organizados. Y si me permiten, algunas de las estrategias que ellos usan, primero son técnicas de manipulación de las masas. ¿A qué me refiero con esto? Hay leyes, subvenciones, visibilización de castigos o disciplina a aquellos que no quieren someterse a este tipo de son disidentes, agravio, alarma social, inflando datos estadísticos mentirosos, acusaciones infundadas de homofobia, victimización victimización de los colectivos gay o trans,
pero marginando a otros, porque ellos dicen que nosotros los discriminamos, pero los que somos totalmente discriminados, ustedes vean un programa en televisión que hay uno que piensa como nosotros y 8 que piensan, y lo hacen callar y no lo dejan hablar. Así es. Y lo aturden, ¿no? Un feminismo radical, odio al hombre. Esto es no un entiendo odio. lo que quiere decir feminismo. Un feminismo perdóneme, radical. pero mire, es una ignorante. victimización y exaltación exagerada de la mujer, una cultura que está siempre sospechando frente al varón, que es la raíz de todos los males por el machismo y un montón de cosas, ¿no? Pero es radical, es odio al hombre, prácticamente muere al hombre, ¿no? Un igualitarismo, que es la negación de las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, una colonización de la ideología, imposición de programas de adoctrinamiento desde la infancia, para formar una generación que no tenga los valores que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres y que tenemos nosotros, un relativismo moral, porque está todo bien, los valores universales de la ética, las normativas que nosotros de familia que tenemos como un pueblo cristiano, no sirven, y cada uno, mientras le dé placer, todo vale. Lo único que no vale es disentir con ellos, ¿no? La otra cosa es un liberalismo ético, se apoya todo comportamiento que daña a las sociedades, a la ética más elemental, como el aborto libre, la promiscuidad sexual, la pedofilia, el bestialismo, la droga, y todo se libera en ese relativismo moral, nada es malo ni es bueno. Hay un hedonismo total, mientras te dé placer vos podés hacer lo que quieras, una dictadura ideológica, porque es un pensamiento único, un rechazo frontal a los que piensan distinto, porque tenemos vamos a decir, un pensamiento conservador, homofóbico, fascista, represor, porque nos basamos en las leyes biológicas y las leyes y no quieren divinas. aceptar, ¿no? que somos naturales. Sí. Y la destrucción ontológica del ser humano. Se persigue una auténtica reingeniería antropológica del ser humano en aras de un individuo mutante que puede reinventarse a sí mismo y redefinir su género sin ningún tipo de límite. Miren, hay ejemplos en países donde tienen ideología de género. Un hombre de 62 años que dice que es una niña en un cuerpo de un hombre de 62 años, una niña de 6 años, y pidió entrar en el kindergarten, en el jardín infante. Un hombre que fue un violador y entonces fue condenado y dice que él se autopercibe mujer, entonces pidió ir a la cárcel de mujeres y ahí violó 3 mujeres más. Este tipo de cosas son las que terminan al final de todo esto. La verdad que uno está totalmente alarmado y como padres no podemos dejar pasar esto y no alzar la voz. Yo tengo nietos, yo le digo a mis hijos, muchachos, si le dan ideología de género, vayan a los directores, vayan a los maestros, ya presentan nota, a mi hijo lo saco de la escuela. Y más aún, en Mendoza ha habido escuelas que hicieron algo tan raro, se siente tan raro, hicieron paro de padres. Los padres nos mandaron a los chicos al colegio mientras le den esa ideología. Sí. Y vamos a tener que hacerlo. Yo le comenté a mi hijo mayor, que es el papá de mis nietos mayores, le di un formulario que es el que se está distribuyendo y me dice: mamá, no me lo reciben en la escuela, el formulario. ¿La carta está? Sí. Sí. O sea, donde es la nota donde dice yo, sí, o sea, el nombre y apellido, sí. No quiero que mi hijo esté presente en el momento de clases de educación sexual. Se tendrá que presentar con un abogado, se tendrá que presentar con un escribano y dejar constancia. Por ahora dice no lo aceptan. No lo están tendría aceptando que ir con un escribano, con la nota, con un escribano y dejar sentado que no le quieren recibir la nota. Porque, digamos, hasta que la ley no se reforme, todavía tenemos armas para luchar. Sí. O para frenar. A ver, yo quiero aclarar
que nosotros no estamos en contra de la educación sexual, como decía antes Carlos. Por supuesto. Sabemos que es necesaria. Sí. Cuando estábamos en el tema del tratamiento de la despenalización del aborto, yo dije, bueno, si la ley sale o no sale, acá lo que nos va a salvar es la educación. Ujú. La educación sana y en valores. Sí. Entonces, como padres, como abuelos, como docentes, tenemos que manifestarnos porque el gobierno, el Estado, no puede legislar para una minoría. Sí, exigir, por supuesto, el respeto de las minorías. Aceptar a las minorías porque existen, porque hay un montón, porque están Por supuesto, los como homosexuales, los sordos, los como en ciegos. todos los órdenes de la vida. Como en todos Está- los órdenes de la vida. Exacto. Pero no puede obligar a la mayoría del pueblo a circunscribirse a la vida de una persona determinada. Yo Correcto. le daba un Sí. ejemplo a una amiga la otra vez. Yo estoy operada del oído, tengo un 30% de sordera. Si no me operaba y salía a decir, yo no me quiero operar, que todos hablen a los gritos y voy a la escuela de sordo y que en todos lados nos acepten que entremos y hablemos a los gritos. Entonces, toda la sociedad tiene que hablar a los gritos porque yo no me quiero operar del oído. Claro. Sí, es Es una un comparación ejemplo. Sí. simple. Sí. Es imponer Simple. algo que no todos tenemos por qué aceptarlo y que no es natural. Arnaldo, ¿querías decir algo? Sí. Oh, sí. No, quería decir de que esto Sí. es totalmente anticonstitucional también, porque la familia y los tutores tienen el deber y el derecho a educar a los hijos que están a su cargo, ¿no? Y estos derechos están resguardados en el artículo 14 y 19 de la Constitución Nacional, en el artículo 30 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miren lo que dice: los padres tendrán derecho preferentemente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Así que va en contra de un montón de leyes y tratados internacionales. Sí, aclarando que, perdón Carlos, aclarando que los tratados y las leyes internacionales, cuando un país adhiere a esas leyes y esos tratados, tienen fuerza constitucional. Entonces, aunque nuestra Constitución no diga expresamente que los padres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos, si el país adhirió a un tratado internacional, es como si estuviera en la Constitución. Claro. Además, entonces, de sí. ahí para abajo, todo lo que no vaya en concordancia con ese tratado es anticonstitucional. Ujú. Y la otra cosa que es importante es que sí, la Constitución y todos estos tratados dan libertad de conciencia, de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de educar de acuerdo a las creencias, entre otras cosas que están legisladas y que se están avasallando con esta ley y con lo que se quiere aprobar. Así que verdaderamente los padres tenemos que estar en la alerta, tenemos que educar, tenemos que poder estar transmitiendo el peligro que se avecina. Y decirles una cosa más, y con esto yo cierro mi participación. ¿No les llama la atención el ataque que hay contra los pastores, los sacerdotes y la iglesia en general? ¿Saben por qué? Porque la iglesia y los valores que transmite la iglesia y la Biblia, los valores de la familia, los valores de ser hombre y mujer tal cual la creación de Dios, los valores éticos, morales, espirituales, los valores de la fe, son la única barrera que está deteniendo todavía que nos convirtamos en una Sodoma y Gomorra. Si queremos esto, el juicio de Dios va a venir sobre la Argentina si seguimos fomentando este tipo de prácticas. Sobre lo que decía Carlos, ¿no? Esto de que el modelo de familia trajo la humanidad hasta donde estamos, este modelo que estamos defendiendo. Hoy escuchamos mucho esta frase que la juventud está perdida. Y yo siempre digo, cuando escucho eso, la juventud no está perdida. Siempre hay una generación anterior que no hizo nada para que esos jóvenes estén como están. Entonces hoy tenemos la posibilidad y la oportunidad como padres de defender lo bueno, lo que viene desde hace años y es el modelo tradicional de familia. No estamos en contra de nadie que haya elegido un camino diferente al nuestro, pero sí vamos a dejar cosas claras, ¿no? El 28 de octubre hay la primera manifestación nacional que se llama, el lema es "Con mis hijos no te metas". Es
en contra de la ideología de género. ¿Sí? Y bueno, ya va a haber información de dónde se van a concentrar. En cada ciudad se adhieren todas las provincias, ya están todas las provincias adheridas. Y de mi parte, yo con todas las personas que hablo y pongo luz en todas estas cosas, yo siempre dejo esto claro, que yo no voy a votar legisladores y diputados que apoyen esto. ¿Está? Yo tampoco. Así que hay que castigarlos con el voto y tener cuidado y controlar quién es cada quien para saber quién merece el voto. Bueno, se nos terminó el programa, lamentablemente Oscar gracias. nos va a sacar del aire. Gracias por esta oportunidad. No, gracias a ustedes por venir. Muchas gracias y acá estamos a su disposición para cuando tengan las novedades que sean. Una cosita más, hay un Facebook que se llama Rafaelinos por la Vida, donde por la familia. Por la familia, perdón, se me equivoco. Se me chispoteó, dijo. Ahí donde subimos permanentemente información para el que quiera chequear y quiera sacarse videos, hay de todo. Así que pueden, clicando me gusta, pueden seguirnos y van viendo lo que necesitan saber. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vamos, Ale. Nos vamos. Nos vamos. Si Dios quiere, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, que pasen un hermoso fin de semana en familia. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau.